llevaba la caja de municiones, cae herido, él como médico se acerca para revisarlo, se da cuenta que está muerto, deja la caja de medicinas, carga la caja de municiones y sigue caminando. Es uno de los 12 que consigue llegar a reunirse junto con Fidel, él y 7 fusiles. Ahí él lo cuenta y él dice que prácticamente es el momento que pasó a ser combatiente, que dejó de ser médico y pasó a ser combatiente. Otra cosa que no dije, que fue el primer comandante que nombró Fidel en la sierra, siendo que era, yo había dicho el otro día, un solo extranjero, alguien me corrigió, me dijo que había un paraguayo, creo que era paraguayo, no recuerdo ahora, porque siempre que digo alguna cosa por ahí alguien me corrige, como un poco la crítica del compañero que me olvidé algunas cosas. Pero si quieren puedo seguir, si nos prestan hasta las 3 de la mañana yo puedo seguir. No hay ningún problema, puedo hablar de Isla Gadea, la conocí a Isla Gadea, hoy me estaba preguntando acá el compañero cómo era Indita, yo estuve con Indita, cuando Indita se junta y se casa con un compañero que secuestra un avión en México y llega a La Habana con el avión secuestrado, en aquella época esto funcionaba, hubo varios secuestros, yo estuve en ese momento y en ese momento Hilda, la hija de Indita, la hija de Hilda, estaba en mucho contacto conmigo y bueno, estuvimos conversando mucho sobre el tema de que este compañero y demás, y ella en ese momento queda embarazada y tiene después 2 hijos, uno que es Canek, ¿sí? Que se hace prácticamente un contrarrevolucionario, se va de Cuba junto con su padre a México, escribe muchas barbaridades, y su otro hijo Camilo, que no es así, también se va a México con su padre, pero no tiene esa característica. No sé qué otra cosa me dijiste de que me olvidé, así me extiendo, compañero. Está bien. Bom, mais preguntas? Yo quería 2 cositas. Una, por lo que estuve escuchando, me pareció muy interesante cuando comenzó. Tengo entendido que el Che era un gran aficionado igual al deporte, al fútbol. Me pareció decir que dijo que era de Newell's, si no es así, pues saber de qué era. Y después una... Al revés. Era de Rosario. Vale. Después una segunda cosita. En mi casa tengo este debate con mi padre, que es una opinión que mucha gente piensa así, que es que una vez llegada la revolución triunfal acerca de la muerte del Che, que es que por miedo, por su gran carisma y por miedo a que le quite el poder, Fidel manda matar al Che. Es, por desgracia, una opinión muy extendida y que mucha gente piensa eso. ¿Cómo respondería o cómo toma eso? Bueno, de 2 maneras. La primera, vamos al porqué, ¿no? Al fondo. Yo digo que las diferencias que yo tengo con la gente generalmente pasan por el tema de cuántas hectáreas tiene él y cuántas tengo yo, de qué cuentas de banco tiene y cuántas tengo yo, y después la mirada que tenemos es distinta. ¿Sí? Él tiene muchas hectáreas, mucha plata, yo no, entonces la realidad, que es la misma, la vemos distinta. A Fidel había que pegarle, el Che ya estaba muerto. A Fidel había que pegarle a la Revolución Cubana, el peligro de la Revolución Cubana y Fidel. Entonces, obviamente, siempre Fidel lo mandó a matar a Camilo. Fidel fue que también lo encarceló, no lo mató, pero lo encarceló a Uber Matos. Fidel le hacía sombra, el Che le hacía sombra. Fidel era prosoviético, el Che pro-chino. Fidel, y así. Bien, esto es por intencionalidad, obviamente, había que ir ahí. 2 datos. Una, Arguedas, el ministro del Interior de Barrientos, era doble agente cubano y agente boliviano. No tenía nada que ver Fidel, ¿no? Fidel no sabía de eso, Fidel no tenía ni idea de lo que hacía su ministro del Interior y de cuáles eran las actividades que hacían estos compañeros. Ahora mismo salió un boliviano que era agente de la CIA y que también era agente cubano y está haciendo declaraciones en este momento. Arguedas fue el que mandó las manos y mandó la fotocopia del diario del Che y mandó la mascarilla. Y por esa razón inmediatamente en Cuba supieron que sí, que efectivamente era Che, y recibieron las manos.
y además recibieron la información directa de alguien que era del gobierno. Todo el tiempo, un enorme libro y otro no tan grande, del tiempo que llevó, bueno, hasta ahora en lo que se sabe, porque ya van, esta es la segunda que aparece que no se sabía. La tercera, que sí sabía, era de Tania. ¿Cuánto tiempo llevó a entrenarse Tania, que empieza en Praga, que sigue por otro lado y que al final se inserta en Bolivia? ¿Sí? Es decir, hay una cantidad de datos que muestran realmente cómo Cuba, el gobierno de Cuba, estaba participando de lo que pasaba en Bolivia y de lo que pasaba en otros países de Latinoamérica, no solamente en Bolivia. Pero antes en el Congo, cuando el Che llega al Congo, ¿sí? Él va al Congo belga. En el Congo francés o el Congo Brazzaville, como se llamaba en aquel momento, va otro contingente que está dirigido por Risquet. Es decir, el gobierno de Cuba estaba interesado en que África se liberara, en que el Congo se liberara, ¿sí? En un lado estaba el Che, en el otro estaba Risquet. Escribe un libro, el Che, que se llama Relato de la Guerra Revolucionaria del Congo. Empieza más o menos diciendo: esta es la historia de un fracaso. Y cuando lees el libro te das cuenta y explica por qué es un fracaso. Pero ahí en ese momento Fidel le manda una carta, la carta existe, en que le dice que es conveniente que él regrese para La Habana, que regrese a Cuba para entrenarse y encontrarse con los compañeros que después van a salir, porque que no salga directamente de Praga, ¿sí? Vuelve entonces el Che, en una forma totalmente clandestina. Es cuando aparecen las fotos Calvo, que aparece como un comerciante no sé de dónde, y con un pasaporte uruguayo, etc. Y hay las fotos en que está con Fidel, él caracterizado con Fidel. Hay fotos que está incluso con una hija de él, en la cual creía que era un amigo del papá, porque la madre Aleida no le puede decir, tal como estaba caracterizado, que no lo reconoce. No, es un amigo de papá, ¿no? Y está la foto. Es decir, hay tantas, bueno, compañeros importantísimos digamos, en Cuba, que se suman a lo que es Bolivia, aparte de otros. Ahora, yo tengo dos o tres cosas. Una, la vamos a leer. Cuando él dice, ¿no? El primero quizás, la excepción, ¿no? La excepcionalidad de la Revolución Cubana. El primero, quizás más importante, más original, es esa fuerza telúrica llamada Fidel Castro Ruz. Nombre que en pocos años ha alcanzado proyecciones históricas. El futuro colocará en su lugar los méritos de nuestro primer ministro, pero a nosotros se nos antojan comparables con los de las más altas figuras históricas de toda Latinoamérica. ¿Y cuáles son las circunstancias excepcionales que rodean la personalidad de Fidel Castro? Hay varias características en su vida y en su carácter que lo hacen sobresalir ampliamente por sobre todos sus compañeros y seguidores. Fidel es un hombre de tan enorme personalidad que en cualquier movimiento donde participe debe llevar la conducción, y así lo ha hecho en el curso de su carrera, desde la vida estudiantil hasta el primerato de nuestra patria y de los pueblos oprimidos de América. Tiene las características de gran conductor que, sumadas a sus dotes personales de audacia, fuerza y valor, y su extraordinario afán de ocultar siempre la voluntad del pueblo, que lo han llevado al lugar de honor y de sacrificio que hoy ocupa. Pero tiene otras cualidades importantes, como su capacidad para asimilar los conocimientos y las experiencias, para comprender todo el conjunto de una situación dada sin perder de vista los detalles, su fe inmensa en el futuro y su amplitud de visión para prevenir los acontecimientos y anticiparse a los hechos, viendo siempre más lejos y mejor que sus compañeros. Con estas grandes cualidades cardinales, con su capacidad de aglutinar, de unir, oponiéndose a la división que debilita, su capacidad de dirigir a la cabeza de toda la acción del pueblo, su amor infinito por él, su fe en el futuro y su capacidad de preverlo, Fidel Castro hizo más que nadie en Cuba para construir de la nada el aparato hoy formidable de la Revolución Cubana. Sin embargo, nadie puede afirmar que Cuba, etc. Habla de Fidel. Alguien que habla así de Fidel puede pensar que está pensando en un traidor, que está pensando en que su compañero, su jefe, su amigo, el tipo que lo va a traicionar, es impensable. Pero además, hay otro, él escribe además un poema, no lo voy a leer el poema porque, bueno, el compañero ya va a querer que lea el poema de Fidel también. Pero él en el año 62
en la crisis de los cohetes, en donde casi el mundo tiene una guerra nuclear, los cohetes estaban en Cuba. Los cohetes los había mandado la Unión Soviética. Khrushchev era en ese momento el primer ministro de la Unión Soviética. Y había llegado a un acuerdo con Cuba para poner esos cohetes allí. Estados Unidos detecta los cohetes e inmediatamente empieza a actuar sobre esto y amenaza directamente con destruir los cohetes, también con un ataque nuclear. Cuba acepta que esto sea así y no quiere que los cohetes sean retirados. Pero a espaldas del gobierno cubano, el gobierno soviético negocia con Estados Unidos los cohetes de Turquía por los cohetes de Cuba. Y entonces, ¿cómo era aquello? Mariquita, ¿cómo era? Niquita, mariquita, lo que se da no se quita. Ahí está. Esa era la cuestión popular. Así se decía a Niquita en aquella época, en aquel año. Y el gobierno pone 5 puntos. Los pueden encontrar, incluso hay una canción de Carlos Puebla, que son los 5 puntos. ¿Sí? 5 puntos que manifiestan. Nosotros no quisimos que se llevaran los cohetes se los llevaron ustedes. Nosotros pusimos el pecho para lo que fuera, porque la revolución se iba a defender así. Y ya desde ese momento comienzan los problemas entre la Unión Soviética y Cuba. Ahora, el tema de la dependencia, bueno, ¿qué hace Cuba? ¿Se va para Estados Unidos? ¿Se queda sola? Bueno, ya había una situación casi, digamos, imposible de resolver de otra manera que continuar esta relación. Relación que siempre fue conflictiva. Nunca fue una relación amable, por decir así. Siempre tuvo sus conflictos, a pesar, digamos, de esa dependencia y de la ayuda o el apoyo. Muchas veces esa ayuda y ese apoyo no sirvió porque en definitiva obstaculizó al desarrollo de otras cosas dentro de Cuba. Pero bueno, era un apoyo y era una ayuda. Entonces, mucho de esto de que se dice sobre la sombra o tiene que ver también con algunas cuestiones de la discusión interna sobre la economía, que obviamente la hubo. Y había compañeros del gobierno cubano que no estaban de acuerdo con algunas cuestiones que estaban planteándose desde el Ministerio de Industria frente a lo que era la política soviética, porque había unos compañeros que eran prosoviéticos, obviamente, no Fidel. Entonces, creo que Fidel tenía, esta era su opinión mía, ella está muerta, no lo puede decir, nadie, digamos, así como otros dicen una cosa, yo puedo decir lo que yo pienso también. Fidel estaba convencido, junto con el Che, de que así como venían las cosas, no andaba bien. El tema de la coexistencia pacífica, el tema del sostén de determinados gobiernos en la Europa Oriental, pero no desde el punto de vista de la revolución de esos gobiernos, sino de haber logrado lo que eran esos gobiernos a través de lo que era la bayoneta, digamos, del Ejército Rojo después de haber invadido a estos países, y no de la revolución de cada uno de esos países, cosa que sí se hablaba en Cuba, no es que no se hablara. Incluso en Cuba se le llamaba bolos a los rusos, a los soviéticos, con cierta cosa ahí de... Es decir, que nunca hubo una cosa... Entonces Fidel estaba tan convencido como el Che de que la revolución era necesaria. Estábamos el otro día conversando que hasta el año 72-73 va una invasión desde Cuba a Dominicana. Todos los movimientos revolucionarios de América y algunos otros de otros países fueron apoyados por Cuba. En Argelia tuvieron mientras estuvo Ben Vega una relación íntima en el sentido revolucionario, tanto de lo que era África como lo que podía Argelia. Entonces, no es que, bueno, absolutamente tenían una idea de la revolución latinoamericana y la revolución en el mundo que era común. Las circunstancias de la política y las circunstancias de la realidad, lo mismo que ahora hay circunstancias que hacen muchas veces, se obligan muchas veces a determinadas cosas que uno no quiere, en aquel momento obligó a Cuba a tener que seguir una política en la cual, cuando sale Che, efectivamente cambia la política económica. Eso es cierto, eso es totalmente cierto, pero no quiere decir porque Fidel no era economista, no quiere decir que Fidel se lo saca de encima para poner otro economista porque era ridículo. Fidel lo nombra el primer comandante en la sierra, lo nombra el comandante en jefe en el Escambray, lo nombra el que haga la reforma, la segunda reforma agraria la escribe Che, la de los terratenientes, lo manda al Banco Nación para que se siente arriba de los dólares para que no salga ningún dólar. Después va al Ministerio de Industria para generar y desarrollar industria.
La primera computadora que se arma en Latinoamérica se arma en el Ministerio de Industria. Es decir, es impensable. Es nada más que una insidia, ¿sí? Tiene un contenido como esto que yo digo, ¿no? De la cantidad de hectáreas y la cantidad de cosas que hacen que las miradas sean diferentes. Entonces, hay que pegarle a Fidel. Pero de ninguna manera hay tantas, pero tantas, digamos, cosas documentales como cosas de otro tipo que no son documentales, que es imposible aceptar y avalar semejante cosa. Te cuento otra, mucho más, ahí, chiquita. En el año, yo me fui para Cuba en el año 73 con mi familia, ya la cosa estaba complicada, yo dejo mi familia y yo regreso. 74, 75 caigo preso, 83 cuando salgo, viene mi ex mujer con mis hijos, 3. El mayor, el del medio y la menor. La menor no se encontraba ni ahí, era una cosa que era imposible. Entonces yo veía que cada vez peor, entonces voy a la embajada del pueblo y digo, bueno, a ver, hagamos algo porque la niña ya tenía 15 años, o sea, no, tenía 5, más o menos como 15 años. Yo digo, mi padre ya estaba viviendo en Cuba, porque se había ido de la Argentina también antes por otras situaciones, y entonces el abuelo estaba ahí en la casa, digo, bueno, a ver, hagamos algo para que vaya con el abuelo. En la embajada me dice, no puede ser porque son argentinos, tienen que estar acá. Entonces, como había la negativa, yo le digo, bueno, yo le escribo una carta a Fidel, ¿me la hacen llegar? Y el compañero me atiende y me dice, sí, bueno, y le escribo. Digo, compañero Fidel, Pipi, mi hija, tal cosa, qué sé yo, se la mando. A la semana, mi hija estaba en La Habana, en la casa de mi viejo. Pero a la noche llegó Fidel a la casa de mi viejo. ¿Dónde está la niña? Oh, ¿qué tal y cómo está? ¿Cómo te fue? Que ese era Fidel. Tipo que debía estar con la cabeza puesta en qué sabe cuántas cosas. ¿Sí? No, pero fue a la casa a ver a la niña, ¿no? Bueno, el recuerdo que tiene ella, por supuesto, es imborrable, ¿no? Llega Fidel a ver cómo le fue, cómo llegó, cómo viajó, qué sé yo, cómo está. Entonces, ese Fidel. Fidel hoy no tiene estatua y tiene gusto. No tiene estatua ni gusto. Y las estatuas y los bustos que hay de Che, no los puso el Che. Así que nadie le puede decir de culto a la personalidad Che, en todo caso de otros, ¿no? A Fidel, por supuesto, hay un montón de cosas de la política cubana que uno puede discutir y debatir, y es lógico que se haga, pero esa, yo